Hola muchachos, vamos a ver la histología de las glándulas mamarias y vamos a verlo de una manera diferente. Voy a mirarlas en un esquema y a explicar en un esquema. Luego del esquema me voy a Histology Guide con las láminas que ya están. Siempre trataré de reforzar mucho un concepto que está en los libros, en los textos, sobre la actividad y la inactividad de las glándulas mamarias. Y luego de Histology Guide me devuelvo al taller que ustedes ya tenían y lo voy a resolver como si yo fuera estudiante. ¿Vale? Bueno, iniciamos. La histología de las glándulas mamarias, hay que decir que las glándulas mamarias son glándulas túbulo-alveolares compuestas. Eso quiere decir que aquel epitelio glandular que se invaginó tiene una parte secretora que puede ser tubular, pero que tiene una parte también redondita, acinar, alveolar. Y nosotros debemos pensar en que su función como una glándula sudorípara modificada es producir leche. Entonces, si la producción de leche marca su funcionabilidad, la actividad también está basada en eso. Cuando la glándula está preparada para producir leche o está produciendo leche, en ese momento está en actividad. Cuando la glándula no está preparada para producir leche, no está estimulada hormonalmente para producir leche, está en estado de reposo, ¿vale? Entonces, iniciemos recordando cuál es el resultado de aprendizaje. O sea, el estudiante al final de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar en capacidad de analizar las características microscópicas de las glándulas mamarias, relacionándolas con su función en situaciones de salud o alteración de ella. O sea, tú debes estar en capacidad de analizar un contexto de una paciente e imaginar, cuando dije contexto, acuérdense, edad, momento de su vida, momento de fertilidad, e imaginar, cuando digo imaginar, deben estar pensando en una lámina histológica, en cómo está la glándula por dentro, etcétera, e imaginar las características histológicas de sus glándulas mamarias, de ese paciente del cual estaban hablando del contexto, en relación con su función. Iniciemos entonces. Y utilizamos este esquema. Cuando se habla de glándulas túbulo-alveolares compuestas, estamos hablando de que es una de estas, o sea, uno habla de que la mama como tal tiene 15 a 20 glándulas mamarias. Esa glándula mamaria, una glándula mamaria, yo estoy hablando de que este sistema de túbulos termina en una parte de conducto terminal y que ese conducto terminal, así como tubito como está aquí, también tiene una parte acinar o una parte alveolar compuesta o ramificada, porque miren cómo varias de estas lobulaciones como tal terminan en un conducto. Entonces, cada una de estas formaciones glandulares terminan en un conducto galactóforo, que tiene una parte amplia que es el seno lactífero o el seno galactóforo, y que esas 15 o 20 terminan en el pezón. La mama como tal, todas estas glándulas están rodeadas de tejido conectivo, pues cerca a los conductos como es epitelio y cerca a la parte alveolar como es epitelio, seguramente un poquito de laxo. Pero cuando estamos alejándonos de ahí y entre un lóbulo y otro, seguramente aquí quedará tejido conectivo denso, irregular, y también le sumamos tejido adiposo. Entonces, ese tejido conectivo denso y irregular en estas glándulas mamarias, y todavía no he hablado del desarrollo de la actividad de ella, pues va a producir unas zonas de tejido conectivo que forman como unos tabiques para dividir los lobulillos. A todas estas yo estoy hablando de una glándula mamaria
de una niña puber o postpuber, en el cual ya se hizo desarrollo embriológico de todas estas estructuras. El desarrollo embriológico hasta la niña prepuber tendrá el desarrollo de estos conductos, de esta zona de conductos, inclusive de algunos conductos terminales, pero no llegará a esta parte alveolar. Esta parte alveolar seguramente se va a estimular por hormonas en la pubertad y entonces va a comenzar su desarrollo como tal. No he dicho actividad, su desarrollo como tal. Esto pasa en la glándula mamaria en el hombre también, solo que cuando llega a la pubertad, la testosterona, en vez de estimular que esto se desarrolle, inhibe el desarrollo de estas otras estructuras y la glándula mamaria queda simplemente con estas estructuras de conductos, generalmente casi cerrados, o sea, casi ni abiertos están los conductos como tal, toda esta zona de conductos en la glándula mamaria en el hombre. Sin embargo, es importante que digamos eso porque es posible que muchas de las alteraciones que se piensan en las glándulas mamarias femeninas pues, pueden desarrollarse después de una estimulación hormonal o de algo genético que se exprese en el hombre, pueden desarrollarse y entonces pueden desarrollar cáncer de mama y algunas otras alteraciones que son típicas en la mujer, pero que sí pueden aparecer en el hombre. Y de hecho que la epidemiología, por lo menos en Estados Unidos, habla de 200.000 casos de cáncer de mama en mujeres en Estados Unidos al año y habla de 17.000 en hombres. Entonces, es infrecuente, pero está. Luego de haber visto eso, yo voy a pensar en que es posible que esa glándula mamaria que yo desarrollé en la pubertad, la mujer la puede tener en este estado o en este estado. En este estado es un estado de reposo, un estado inactivo en el cual histológicamente abunda el tejido conectivo que me separa los lobulillos, abunda el tejido conectivo y el tejido adiposo que está con ese tejido conectivo, denso y regular. Y los lobulillos, tanto sus conductos como la parte alveolar que no está tan desarrollada, eh, están con unos conductos pues con cierta abertura, pero no están produciendo ni está ni siquiera preparándose para la producción. Esta glándula mamaria lo que puede tener, así esté en reposo, lo que puede tener es ciertos cambios que se presentan durante cada ciclo, como preparación por si acaso queda embarazada. Y cuando yo digo preparación es que en una parte del ciclo como tal, del ciclo menstrual, la glándula mamaria, el tejido conectivo se va a llenar más de líquido por estimulación hormonal y eso hace que la glándula mamaria se edematice y la mujer la sienta tumefacta o un poquito más grande. Generalmente cerca a los días de la menstruación y cuando va a menstruar un día o 2 días antes pierde esa turgencia como tal. Así que la progesterona tiene mucho que ver en esto. Esa es la glándula mamaria en reposo. La glándula mamaria activa, como ustedes ven, miren cómo el sistema de conductos y la parte alveolar se desarrollan un poquito más, preparándose, cuando digo se desarrollan y se activan, preparándose o produciendo leche. Preparándose o produciendo leche. Me tengo que ir a este esquema que está acá, que era que yo tenía los conductos con epitelio cúbico o cilíndrico simple hasta aquí, pero que estimulado por hormonas yo voy a hacer de que aparezca esta parte en la cual las células se vuelven más altas y empiezan a producir secreción, por lo menos a guardarla en el citoplasma supranuclear y en algún momento más comenzar la lactancia, comenzar la producción hacia los conductos de la leche o del calostro en los primeros días de recién nacido y la salida hacia el sistema de conductos y hacia los conductos galactóforos en el pezón. Para eso también aparecen alrededor de los conductos y de esta parte alveolar las células mioepiteliales, que hoy en día se supone que nacen de unas
células progenitoras que están aquí, que son las que ayudan a que proliferen nuevas células del alveolo para su mayor desarrollo, y de las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales, como ustedes ya deben prever, seguramente van a participar en la contracción de ellas para que, al contraerse de ellas, para que esta leche pueda ir pasando por los conductos hacia el pezón. Me quedan más cositas, pero entonces más esto que me queda lo voy a ver desde Histology Guide con láminas. Antes de Histology Guide, sientan la necesidad de entender que del esquema anterior, de este esquema anterior, esta glándula mamaria en reposo está representada por estas dos láminas, y que esta glándula mamaria activa está representada por estas dos glándulas. Entonces vamos a tratar de explicarlo desde el Histology Guide. Antes de ir allá, estas láminas no están en Histology, pero en el ROS están, y esto es el pezón. Aquí están los conductos galactóforos, los varios conductos galactóforos llegando al pezón. El pezón está protegido por el epitelio de la piel, y además del epitelio de la piel como tal, conserva estas glandulitas sebáceas. Están señaladitas aquí, que están mostradas acá, estas glandulitas sebáceas de secreción holocrina. Estos conductos galactóforos, si yo le mirara el epitelio, se vería como este que está aquí, que miren que es desde biestratificado hasta que cuando se acerque mucho más acá puede tener más estratificación hasta llegar a ser el epitelio que corresponde al de la piel. El resto del pezón, alrededor de los conductos galactóforos, mire que tiene esta zona rojita que corresponde a estas estructuras de músculo liso que participan también tanto en la erección del pezón como en la ayuda de la salida de la leche después de haber estado en los senos lactíferos, y que va a salir por los conductos galactóforos. Esta que está señaladita aquí es la misma glándula sebácea que aparece acá. Me voy un momentico a Histology Guide, y entonces hay una lámina que ellos me muestran primero, que es esta que me diferencia entre esta glándula y esta glándula. Esta glándula mamaria está activa, esta glándula mamaria está en reposo. Esta glándula mamaria activa seguramente está gestante, seguramente desde el quinto mes en adelante. Los cambios mayores se dan en el último trimestre, pero en el segundo trimestre ya empieza a prepararse la glándula por la gran estimulación hormonal que tiene. Y entonces se empieza a notar menos tejido conectivo. Acá miren que se ve más tejido conectivo, aquí menos tejido conectivo, y la proliferación de la parte alveolar del sistema de conductos que había sido conductos terminales hasta la glándula mamaria en reposo. Entonces veámoslo en la glándula mamaria en reposo. Esta glándula mamaria en reposo, yo puedo ver estos conductos grandes de epitelio biestratificado seguramente, el músculo liso, pero veo algunos conductos, algunos sistemas de conductos ya rodeando un lobulillo, pero por acá lo puedo ver mejor, aquí lo puedo ver mejor. Cuando me voy, perdón, cuando me voy a este sistema, miren aquí en la glándula mamaria en reposo, este sistema de un lobulillo con varios conductillos terminales, con epitelio cúbico simple o con epitelio cilíndrico simple bajo. Estos son conductos terminales, glándula mamaria en reposo. Acuérdense del esquema ahorita en el cual no se veía todavía el desarrollo de la parte alveolar, conductos terminales. Ese lobulillo de conductos terminales que estábamos mostrando ahí, voy a reducir para mirar el lobulillo y mirar las relaciones del lobulillo. Miren el tejido conectivo denso y regular que le queda alrededor, inclusive músculo liso. Seguramente hasta encontraremos tejido adiposo. Entonces sabemos que estamos en una glándula mamaria en reposo. Miren esta relación visual entre este lobulillo con estos conductos terminales, con estos conductos mamarios terminales, con este tejido conectivo laxo que le queda alrededor. Pero miren esa relación que me queda entre
la abundancia de tejido conectivo, tejido adiposo, entre este lobulillo y los conductillos por los cuales se supone que algún día va a excretarlos al pezón. Me voy a la otra glándula que está aquí al lado, en la panorámica, y miren la diferencia. El tejido conectivo ahora, y eso que estoy todavía en menor amplificación, si me voy a mayor amplificación, miren la cantidad de conductillos dentro de un lobulillo. Solo los lobulillos se desarrollaron más a partir de que los conductillos este, pues se alargaron y la parte alveolar empezó a aparecer, y el tejido conectivo entonces va quedando reducido proporcionalmente a ser menor que el desarrollo de los lobulillos. Sin embargo, si yo veo los conductillos, cualquiera de estos conductillos que yo intente ver, son conductillos donde el epitelio todavía es cúbico, eh, pues la secreción que está dentro, los conductos no tienen la luz amplia todavía y la secreción que está dentro no es mayor. Esto seguramente es una glándula mamaria activa, pero una glándula mamaria que está en gestación, que está en una mujer en gestación, que puede ser desde su quinto mes, desde su segundo trimestre y hasta el tercer trimestre. Pero todavía no está lactando al bebé todavía, pero esta glándula ya está preparada. Miren la cantidad de tejido conectivo laxo que queda alrededor de los conductillos, y los conductillos cómo se han ido preparando. Miren cómo se han ido preparando estos conductillos. Me voy de esta glándula para ver ahora que después de haber estado gestando esa glándula mamaria y que se había preparado, miren ahora cómo queda. Ahora empezó a lactar, está lactando, y miren los conductos cómo se amplían su luz por la secreción que tiene. Y si yo me voy a mirar las, los ductos como tal, si me voy a mirar los ductos terminales como tal, parecidos a los que tenían en la otra glándula, miren cómo están más amplios. Y si me voy a mirar la parte de el estroma y de la glándula secretando como tal, miren cómo se observa muy bonito la parte alveolar. Miren cómo se observa la amplitud. Miren que algunas células ya su citoplasma se perdió y se vino acá a la secreción. Acuérdense que aquí hay dos tipos de secreción. La secreción proteica es merocrina y la secreción lipídica es apocrina, porque lleva cierto pedacito del citoplasma alrededor del lípido que va saliendo en la secreción. Entonces por eso estas células yo las veo en algunas partes cúbicas, en algunas partes que todavía no ha secretado, porque no toda la glándula está en el mismo estado. En algún momento las veo cúbicas, en algunos lugares inclusive las puedo ver cilíndricas, pero cuando ya acaba de hacer la secreción es posible que vea el núcleo y la célula se vea casi aplanada, pero es cuestión de la actividad de la glándula como tal. Miren esta célula como está cilíndrica, pero si me voy acá, miren cómo parece que el citoplasma hubiese desaparecido, pero es porque está en la secreción. Esto en general, cuando vuelvo a la panorámica, miren lo que pasa. Miren los lobulillos y miren el tejido conectivo como cada vez es menor. Cada vez es menor y la amplitud de los ductos es mucho mayor. Esto ya seguramente será un ducto de los que van hacia los conductos galactóforos, y lo voy a corroborar por el epitelio biestratificado que le encuentro. Miren ese epitelio biestratificado bien bonito. Yo lo puedo ver por acá, donde ellos lo señalan. Vean, ese es un ducto lactífero y el doble epitelio que ellos muestran. Miren la cantidad de lobulillos. Listo, me voy de ahí. Me queda una lámina en histología que es muy bonita, que es esta, en la cual ellos con esta sección de un corte semifino, lo que intentan mostrar es la secreción como tal, los gránulos de secreción en el epitelio. Miren cómo vuelven a ver las células que podían ser casi cúbicas, casi planas, con los gránulos de secreción que aquí se perdieron en esta célula, pero que seguramente ya hacen parte de la secreción.
Pero en otras células que eran más altas, miren dónde está todavía los gránulos, o esta célula que se ve mucho más alta, miren cómo están los gránulos. Miren esta célula. Entonces miren que todos los conductos, todos los alveolos no están en el mismo estado de secreción. Eso me dice que esta glándula está lactando, que está siendo estimulada hormonalmente y también por la succión del bebé. Alrededor de las células de los conductos seguramente quedarán las células mioepiteliales como esta que está aquí. Y una célula mioepitelial muy bonita que va a ayudar a la contracción y a la salida de la leche hacia el sistema de conductos. Bueno, me voy de aquí y voy a la última parte, que es la parte del taller. En la parte del taller minimizo esto y me voy a mi taller donde estaba. Entonces, en el taller donde estaba, ahora voy a recordar qué era el taller y me dijeron, jovencito Gerardo Valencia, estudiante, de acuerdo a lo entendido histofisiológicamente, prepara contextos de edad y momentos de vida de la vida en los cuales las láminas de las diapositivas 15, 17 y 19 podrían ser vistas, que son estas diapositivas que siguen. Esta diapositiva, entonces yo como estudiante, bueno, el profesor me dijo, esta lámina me la mostró como una glándula mamaria en reposo de las típicas. Y de las típicas, porque me mostró que este lobulillo que está a mi derecha, que tiene unos conductillos no tan abiertos, pero se ve que están en una glándula mamaria que desarrolló los conductos terminales, que forman un lobulillo que está lleno de tejido conectivo laxo alrededor de cada conductillo, pero que está lleno de tejido conectivo denso y regular en el resto de la glándula, y que me deja ver por lo menos a la izquierda y abajo conductos galactóforos, conductos ya interlobulillares como tal, porciones de músculo liso inclusive en varias partes de la glándula. Esto me habla de una glándula mamaria en reposo. ¿Quién puede tener una glándula mamaria en reposo así? Una mujer postpuber, que no ha tenido ninguna gestación todavía, y que cuando digo no ha tenido una gestación, queda algo que no vimos ahorita, y es que si esta mujer hubiese tenido una gestación siquiera, hubiese sido muy estimulado estos lobulillos, se hubiesen aparecido mucho más lobulillos, y a pesar de que estuviese en reposo, porque la mujer después de gestar, de lactar, de que ya el bebé terminó su lactancia, un tiempo después la glándula mamaria vuelve a reposo. Pero al volver a reposo no involucionan totalmente los lobulillos, sino que quedan muchos lobulillos, pero quedan en la misma situación del lobulillo que tenemos a la derecha y arriba. Abunda otra vez el tejido conectivo. Hay más lobulillos en una mujer que ya ha estado gestando, pero los lobulillos no se ven activos como lo vimos ahorita en la glándula mamaria gestante, que ahorita vemos en otra situación. ¿Qué no puede ser esta lámina? No puede ser de un hombre normal que no haya tenido, que no haya tenido estimulación hormonal estrogénica. Si tuvo su estimulación normal de testosterona y que tiene es postpuber, esto no debe ser parte de su glándula mamaria, porque solamente debe tener parte de los conductos interlobulillares, y eso casi cerrados. Si fuera un hombre, un niño prepuber, mucho menos no va a tener esta glándula, y si es una niña prepuber tampoco va a tener esta glándula, porque no se le han desarrollado los conductos terminales que aparecen a la derecha y arriba. Me voy de ahí. ¿Qué tampoco puede ser una mujer lactando? No puede ser una mujer gestando. Listo. Me regreso aquí al esquema para acordarme de lo que dije ahorita. O sea que aquella lámina era correspondiente con el esquema de glándula mamaria en reposo que está a mi izquierda. Esta es una lámina que me muestra, y que ahorita en Histología ahí la veían, un panorama en el cual veo varios lobulillos que se desarrollaron, que se activaron y que se notan activados porque los conductos están con cierta abertura,
con mayor proliferación en el epitelio de los conductos. Hay menos tejido conectivo que en la glándula mamaria en reposo normal, así que esto es una glándula mamaria activa que, por lo que yo veo, está gestando, está en gestación. No está lactando porque no veo en los conductos mamarios la gran apertura de ellos, el desarrollo de una buena secreción, etcétera, etcétera. Definitivamente no es una glándula mamaria en reposo. O sea que estoy hablando de el esquema que está en el centro y sin colocarle lactancia todavía, sin colocarle la secreción láctea todavía. Puedo hablar de una mama que será desde su segundo trimestre o tercer trimestre de gestación. Y me voy a la última lámina que me decían que intentara. Y entonces Gerardo dice, hombre doctor, aquí sí esto sigue siendo una glándula mamaria activa, pero definitivamente el tamaño tanto del seno del conducto lactífero como de los conductos mamarios, que ahora se ven alveolos, se ve la parte amplia como tal, llenas de leche o llenas de secreción, y que el epitelio ya se ve diferente porque algunos están secretando y otros están llenos de gránulos. Definitivamente me habla otra vez de una glándula mamaria activa también, pero podría yo colocarlo más en un contexto de una mujer que empezó a darle leche a su bebé o que ya le está dando leche a su bebé hace unos cuantos meses. Mejor dicho, que está en la actividad de lactancia como tal. Lo corroboro con este esquema y pare de contar. Muchísimas gracias, muchachos. Sigan practicando, sigan viendo este video y nos vemos posteriormente. Gracias.